Estuve hablando hace 15 días acerca de rugir. Y el rugir cuando David mató a Goliat, cuando nosotros tenemos que defender lo que Dios nos ha dado, cuando nosotros nos tenemos que parar firmes a defender lo que el Señor nos ha dado, aún nuestra nación, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestras creencias, hay que defenderlas y rugir ante el enemigo para que retroceda, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Así que nosotros, la iglesia, tenemos que avanzar. Y hoy quiero hablarles acerca del poder elegir. El poder elegir es muy importante y todos tenemos el derecho a elegir. Y por eso el Señor nos muestra que del rugido viene el gobierno. Este jovencito que mató al gigante delante de todo ese ejército, delante de todos esos grandes soldados, delante del rey Saúl aún, delante de todos ellos que sacaban espada y mataban al enemigo, que el Señor los ayudaba y siempre estaba con ellos. Ese jovencito que tuvo la capacidad de destruir, de derribar al gigante que atormentaba al pueblo de Israel. Tal vez tú también has destruido, derribado a ese gigante que te está atormentando, pero es tiempo también de gobernar y de levantarte como un hijo de Dios a gobernar. Cuando terminó entonces y mató al gigante, David él salió con todo el ejército, porque siempre que hay una victoria sale el ejército, y salió el ejército. ¿Y quiénes los estaban esperando? Las mujeres cantando. Y entonces cantaban: Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Y en el corazón del rey Saúl entonces creció la envidia que encontramos muchas veces a nuestro alrededor. Y él no entendía, David no comprendía el corazón del rey Saúl, porque en un momento cambió. Primero en la batalla, cuando necesitó que lo ayudara, él sí estaba ahí dispuesto: sí, hágale chino. Pero luego cuando escuchó esa frase: él mejor que yo, no puede ser. Y entonces comenzó la persecución para David más grande. ¿De quién? Del rey Saúl. Todo por envidia. Por envidia mucha gente nos puede poner zancadilla, pero confíen que el Señor está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Pueden venir contra nosotros por un camino, pero por 7 huirán de delante de nosotros. El Señor mismo avergonzará a nuestros enemigos y a aquellos que se levantan contra nosotros, contra nuestras familias y contra su pueblo. Así que anímese esta mañana, porque tenemos el derecho, el poder de elegir, y tenemos que saber elegir bien, como el Señor lo ha dicho. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos elegir bien, con integridad, con un corazón limpio, no con doble ánimo, porque cuando elegimos con doble ánimo no sabemos: ¿será blanco? ¿Será negro? ¿Qué hago? ¿No hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Y usted está en una dualidad ahí que no sabe ni qué hacer. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a traer claridad y viene a traer una dirección clara. El Espíritu Santo no es confusión. El Espíritu Santo es claridad, verdad. Por eso cuando usted siente ese poder del Espíritu Santo, compre. Ay, ¿será que sí? ¿Y si me meto en una deuda? ¿Será que no? ¿Qué hago? Y le pregunta a todo el mundo. Y a la final no compró nada. Dios le presentó la oportunidad, usted no la quiso tomar por estar dude. Por eso nosotros tenemos el poder de elegir y de saber lo que queremos. Tu destino no lo define tu batalla, lo definen tus elecciones y tus decisiones. David ganó esa batalla, ya mató a Goliat, pero luego él tenía que elegir: ¿sigo al rey Saúl o no lo sigo? Ya tuvo envidia, yo mejor me voy, que coja oficio, que se quede con su reino, que haga lo que quiera. Pero él siguió, estuvo ahí todo el tiempo con el rey Saúl. El rey Saúl se enfurecía, le tiraba la lanza para matarlo. David tenía que tocarle el arpa para que se calmara. Sus demonios se alebrestaron y él quería matarlo, y él tóquele el arpa: tranquilo. No, él cantaba las canciones de Dios, y a través de las canciones de Dios él recibía tranquilidad, porque las canciones de Dios, déjenme decirle, traen tranquilidad. Las canciones del mundo traen tranquilidad momentánea y pasiones desordenadas, pero las canciones de Dios, como hoy por ejemplo estábamos cantando, traen paz y traen tranquilidad. Ninguna canción del mundo te va a llenar como las canciones de Dios. Entonces él tocaba el arpa y ahí estaba. Él hubiera podido decir: Señor, perdóneme,
Dios, me mandaste a matar a un gigante, ya lo tumbé, ahora merezco la corona. Y muchas veces nosotros nos ponemos así, no, todo el sacrificio que he hecho, todo el tiempo que he ido, que he hecho, mejor dicho, me he quemado, me he sacrificado y nada. Y mire que pasaron 15 años para que Él pudiera tomar el trono. Y a veces han pasado años y usted mismo dice, pero yo no veo nada, el Señor me prometió, dijo y no ha pasado nada. Pues es que la vida de Dios es así. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es, elige proceso sobre presión. Usted tiene que saber elegir proceso sobre presión. Usted no puede decirle, ay no, estoy presionado, como la olla express, quítele el pito y que se le salga el aire. Si a usted se le sale el aire, se muere. Usted tiene que muchas veces tener presión para que se cocinen bien todos los asuntos que usted está moviendo en su vida, en su familia, en su empresa, en la iglesia, en la nación. Usted a veces necesita uno presión, ¿sí o no? A veces uno, Dios mío, yo no quiero ser presionada, no, yo quiero que todo llegue fácil, la plata llegue fácil, las cosas lleguen fácil, pero también la vida sería terrible si no tenemos un poquito de presión como que, hey, despiértate, tienes que madrugar, tienes que levantarte, tienes que salir, tienes que animarte, tienes que animar a tus hijos, eres ejemplo, levántate. Y no como que no quiero presión. Y precisamente a veces por los procesos de nuestras vidas caemos en depresión. Es la verdad. Porque a veces decimos, no, yo no puedo afrontar esa presión. No. Esa presión, el recibo de la luz, 80,000. No puedo. No quiero, no puedo. Y si le llega otro recibo más caro, el del impuesto predial, 1,000,000, menos. Las presiones de la vida. Y uno diría, ¿esos son presiones? No, esa es la vida cotidiana que todos vivimos. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber manejar todas las cosas que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Y por qué quiero seguir con David? Quiero seguir una saga para que podamos entender bien, porque a veces hablamos de una cosa, hablamos de otra, pero no seguimos. Nosotros tenemos un hilo conductor y es importante tener un hilo conductor para poder hablar de alguien específico en la Biblia. Entonces ya les conté de David cuando estaba en el desierto, cómo derribó al gigante. Ahora vamos a ver la vida de David, porque la gente a veces dice, listo, ya mate al gigante, ahora sí vienen los premios, el carro, la casa y la beca. No, a veces no. Y David es un claro ejemplo. No viene de una, lo que usted dice, ya, yo lo quería. No, procesos que nos alimentan, que nos levantan, que nos fortalecen y que nos sostienen. Y si no fuera por esos procesos, no estaríamos aquí donde estamos. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 2. Dice así, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 a 600 hombres. Él se fue para la cueva, estaba triste, afligido. Dijo, no, ¿cómo así, Dios mío? Yo sirviéndole al rey Saúl, me quiere matar, habla mal de mí, él todo el tiempo está persiguiéndome. No, pues viene un momento en que la presión es tan fuerte que uno entra como en un choque emocional. Y se lo digo por experiencia, porque yo entré en un choque emocional 2 veces en mi vida. Cuando ya la presión es tan fuerte que uno decía, necesito estar solo, necesito sanarme, necesito restaurarme. Y entonces él dice, no, yo me voy para la cueva de Adulam. Y allá se metió a la cueva. Y entonces, ¿qué significa estar dentro de la cueva? Eso significa sanidad para nuestras almas, restauración, Adulam, un lugar, un refugio de restauración, donde él se metió allí y donde empezó a ver a Dios. Cuando nos metemos solos con el Señor, cuando estamos solitos en medio de esa aflicción, porque vienen momentos de aflicción para cada uno de nosotros, claro, en la vida, ¿quién no ha tenido aflicción? ¿Quién no ha tenido tristeza? ¿Quién no ha tenido un momento de depresión? Pero el Señor viene para sanarnos, para restaurarnos, pero también para que nos fortalezcamos y dejemos de ser muchas veces gallinas y nos levantemos como las águilas y nos remontemos a las alturas. El proceso donde entró David era un proceso de crecimiento. Y lo bueno es que todos se enteraron. Ay, el David, el que mató al Goliat, está en una cueva.
Y todos corrieron para allá, comenzando por la familia. Gente adinerada, gente rica, gente que le trajo comida, hicieron fiestas. No, gente que estaba en apuros, dice la palabra de Dios, afligidos, necesitados y aparte de eso, amargados. Recuerde que la palabra del Señor dice que la amargura es una raíz que contamina a muchos. Y entonces imagínense todos esos 400 personas en la cueva, amargados, desesperados y angustiados. David necesitaba ser sanado uno con otro. Porque a veces decimos, yo quiero quedarme solito, que nadie me mire, nadie me toque mientras yo lloro. Y no, el Señor permitió que vinieran todas esas personas. La piedra no hace lama si no se mantiene un momentico quieta. Piedra que rueda mucho no hace lama. Y esa piedra, David necesitaba estar ahí estacionado con otros que pudiera crecer y ser afilado y levantarse en medio de lo que estaba viviendo. Dios quería levantar un formador de hombres valientes. Cuando tú pasas procesos difíciles es porque Dios quiere levantar personas mejores que tú. El Señor quiere levantar personas, familias, la gente que está a su alrededor, nuestra nación. El Señor quiere levantar personas que sean capaces de salir adelante y no victimizarnos ni dudar. Pobrecito yo, Señor, yo ya no vuelvo a la iglesia ni me responde, Señor. Victimizarnos, pobrecito yo. El Señor dijo, no, David, tienes que levantarte y tienes que fortalecerte, no solo tú, sino todos los que te voy a traer. ¿Quiénes vienen a nuestra vida muchas veces? Gente necesitada. Ay, Señor, yo quería que trajeras gente rica. No, gente necesitada emocional, físico, espiritual, en todas las áreas. ¿Para qué? ¿Para que los aplastemos? No, para que los levantemos como guerreros valientes, que es lo que el Señor quiere. Adulán significa formación. Tal vez estás pasando por formación y dices, uy, pastora, pero llevo 20 años. 20 años formándome, no, eso es demasiado. El Señor es el único que sabe cuando nosotros estamos listos y capaces para salir y hacer frente a muchas otras cosas que nos vamos a encontrar. Ahorita él tenía que sanar su corazón lleno de rabia contra el rey Saúl también, momento difícil, hablar ahí en la corte del rey, habladurías, cosas que decían, menospreciado David, pero el Señor tenía que forjar en ese hombre un guerrero, un corazón de rey, porque un rey no puede gobernar si antes no sabe qué es la esclavitud, si antes no sabe qué necesidades hay. Él necesitaba ser forjado y formado por el Señor. David decidió no contaminar su corazón. No dejes contaminar tu corazón. Tal vez estás en la cueva de Adulam, en la cueva de la formación, pero nosotros no podemos dejarnos contaminar, sino que al contrario, si viene gente que está más débil que nosotros, ofrecerle, levantarlos y amarlos. El enemigo le ofreció a Jesús. Él le dijo, tranquilo, no te preocupes, cuando estaba en el desierto, te voy a dar pan sin espera, reino sin cruz y gloria sin obediencia. Y Jesús dijo, no me interesa. El enemigo te puede ofrecer muchas cosas, pero fáciles que aparecen a tus ojos. Ay, pues sí. Jesús hubiera podido decir, oiga, sí, deme todo lo que está diciendo y evito la cruz. Pero él dijo, no, yo obedezco a mi Padre. Y muchas veces nosotros necesitamos aprender a construir en la obediencia que Dios nos ha mandado. El Espíritu Santo usa las cuevas para formarnos. El Señor usó, y de verdad miramos a Moisés cuando un día gritó, Señor, me quiero morir. Moisés, el gran líder. ¿Usted no lo ha gritado alguna vez? Alguna vez me quiero morir, no quiero más este pueblo, quítalo de mí, Señor, por favor. Y también vemos a Elías. ¿En dónde? En una cueva, escondido. Porque somos frágiles. Porque el Señor sabe que nosotros necesitamos pasar momentos difíciles, pero ¿para qué? Para levantarnos mejor. Moisés se levantó mejor. Elías se levantó mejor. ¿Y con quién se encontró Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Con quién? Con Moisés y Elías. Esos que estaban débiles, deprimidos y afligidos, estaban en el monte de la transfiguración.
O sea, que el Señor escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Así que usted levántese en esta mañana, porque de ese lugar, dice la palabra, salieron 400 guerreros valientes y aún más. Dios sabe tener cuidado de todos de nosotros. Una cosa importante cuando salieron de ese lugar, y miren la importancia de la familia, el apoyo de la familia. Ellos, los papás, corrieron donde David a acompañarlo, su familia. Y eso que el papá había menospreciado a David, pero ellos estuvieron ahí y David supo reconocer y recompensarlos. ¿Y qué hizo? Fue y los recomendó al próximo rey que estaba ahí y fue y les dijo: por favor, tengan aquí a mis padres mientras yo miro qué pasa. No simplemente dijo: allá ustedes verán qué hacen. No, tengo que esperar a ver qué quiere Dios, dice la palabra de Dios. Tengo que saber qué quiere Dios. ¿Estás interesado en saber qué quiere Dios? Él hubiera podido decir: renuncio, aborto, se murió, ya no más. Como estás tal vez diciendo hoy: ya no más, no me dan mi lugar. Ya no, ni siquiera predico en esa iglesia. En mi casa ni me miran. Tranquilo, que Dios está preparando algo grande contigo. Dios está forjando algo grande en ti, en tu identidad. Entonces David salió de la escuela de formación, una cueva, y salió gozoso. 2, dice la palabra del Señor, elige dominio sobre impulso. Elegir dominio sobre impulso, sí, porque a veces somos tan impulsivos, vamos manejando, bueno, yo no, a mí no me gusta pelear con nadie, vamos manejando, ay, me cerró, y el otro día veo una señora, el señor cerró por allá, alguien se bajó del carro y como siempre, y la esposa, no pelee y cójale, yo dije, déjelo que se den, sí, tanta bobada. Y entonces esos impulsos hacen que destruyan nuestra vida, porque podemos encontrar a alguien agresivo que saque una pistola y mate. Entonces, impulsos que dañan, que destruyen nuestra vida. Sabiduría para muchísimas cosas. Entonces, elige dominio sobre impulso. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3 al 5. Por el camino llegó a un corral de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos dijeron, tocaba hablar pasito, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Después de ser formado en Adulam, viene la prueba real. Todo el tiempo vienen pruebas. El Señor no te va a dar una posición porque sí o porque sonríes bonito. El Señor te da una posición por tu carácter. Tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo. Y entonces entra a la cueva nada menos que su enemigo. Listo, mátelo, córtele la cabeza. Y si él lo hubiera hecho y hubiera cortado, matado, lleva la cabeza, se posesiona como rey. Pero ¿y cuál sería su destino? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces él dijo, y los otros, que eran unos guerrilleros que había formado ahí en la cueva, dele, aproveche. Cuando usted escucha, no se deje, ahí tiene a su enemigo, dele, ¿sí ve? No se deje, porque si no van a seguir abusando de usted. Y eso sí, acaba mal. El puro diablo metiendo cizaña en los corazones y en la mente de las vidas. Cuando el Señor quiere pasarnos por esta otra cueva donde aparece el rey Saúl, donde el Señor quiere hacer algo, la cueva de Engí, donde el Señor quiere moverse a través de la vida de David y ver cuál sería su reacción. El encierro de Adulam forjó a un hombre con un corazón de perdón.
el estar en la iglesia, el venir hoy, formar una familia, unirnos. Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. El Señor está formando en tu vida el perdón. ¿O todavía vas a salir de aquí diciendo, no perdón y no olvido? Eso sí, yo no olvido. Pues déjeme decirle que si usted no olvida, no ha sido sanado. Y no es que olvide ya porque la memoria queda, es que usted sienta sanidad. Porque los recuerdos no se olvidan, se quedan. Pero cuando usted recuerde, ¿va a sentir dolor o no va a sentir dolor? Entonces, Él tiene el momento de demostrar, no solo a Él, sino a sus hombres, de qué estaba hecho. ¿Quién iba a ser el próximo rey? ¿Un hombre con impulsos o un hombre con dominio? Y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Lo mismo otra vez Jesús, allí en la cruz en Getsemaní, tuvo la oportunidad de decir, ay no, papá, yo ya no quiero ir a esa cruz, eso está muy difícil. Pero dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Él nos da el poder de elegir. Tú eliges qué quieres para tu futuro y para tus generaciones. No digas, Señor, es que tú no me avisaste. El Señor te está formando, te está avisando, te está dando el poder para elegir. Los impulsos tienen a este país descontrolado. Nuestros gobernantes hacen lo que se les da la gana muchas veces. Esos impulsos hacen que hoy digan cosas y mañana yo no sé qué dije. Gente impulsiva, gente inmadura que no tiene a Dios en su corazón. Por eso nosotros tenemos el derecho de elegir y elegir bien. Dominio sobre el impulso. Usted no se puede dejar llevar por la mayoría. Ay, es que todos votan por fulano. Yo también. Por sus frutos los conocerán. Usted tiene que saber decidir votar, usted tiene que saber decidir elegir. Usted no se puede dejar llevar por la corriente como todo el mundo. Ay, que esto estuvo divino, que eso estuvo hermoso, que eso no sé qué. Muchas cosas muestran la gloria de Dios y otras muestran el dominio del enemigo. Hay cosas en el mundo muy atractivas y muy bonitas, pero que no son nuestra corriente. Nuestra corriente es pureza, claridad, transparencia. Entonces, si nosotros vamos a elegir, tenemos que saber tener dominio propio y no dejarnos llevar por cualquier persona. Nuestra votación tiene que ser limpia, clara y pura. ¿Y cómo vamos a escoger esa persona? Ay, es que chévere. Ay, es que no sé qué. No, vamos a mirar su historia. Y era lo que David estaba haciendo, una hoja de vida limpia. Para poder tomar un cargo. Cuando se va a tomar un cargo en una empresa, ¿qué hace? Hasta muchos limpian la hoja y meten un poco de mentira. Pero él estaba viviendo una hoja de vida real para poder tomar un cargo del cual más adelante vamos a hablar, un cargo bastante grande que tiene mucha responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que saber elegir dominio sobre nuestros impulsos. Que el Espíritu Santo produzca en cada uno de nosotros ese dominio, porque recordemos que es un fruto del Espíritu Santo. No mates tu destino, por favor, no lo hagas. Que Dios esté contigo siempre. Es preferible en una cueva con Dios que en un palacio sin Dios. Que el Señor te muestre con sabiduría, que siempre antes puedas ver y dominar tu lengua. No mates tu destino con tus manos y mucho menos con tu lengua para destruir amigos, para destruir familias, para destruir naciones. Porque el Señor quiere hacer algo grande en nosotros. 3, elige sabiduría sobre orgullo. Elegir sabiduría sobre orgullo es muy importante. La sabiduría. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. El Señor le dijo lo que quiera, Salomón. ¿Qué quiere? Pero él ya tenía 300 concubinas, no sé cuántas esposas, mejor dicho. Él ya sabía y dijo, no, yo quiero sabiduría. O sea que después de todo eso, eso no era como así, wow. El wow era la sabiduría para poder tomar decisiones. Primera de Samuel 25, 28, pero déjeme antes llevarlo al contexto. ¿Por qué sabiduría? Resulta que el rey David sale de la cueva, listo.
el rey Saúl habla con él y David le dice, mi rey. Él estaba allá al otro lado, le dijo, mi rey, estuve en la cueva contigo y no te quise hacer daño. ¿Qué estaba haciendo el rey Saúl? Estaba haciendo sus necesidades personales, o sea, abajo. Y entonces él le dijo, mira, no quise, rey Saúl, te honro porque no puedo tocar a un ungido. Y él dijo, perdón David, perdón, de verdad te pido perdón, gracias por no haberme matado. Y ya, se abrieron de camino y todo. Y entonces más adelante, como el rey David que todavía no era el rey, él tenía sus 400 hombres o sus 600, pues tenían hambre. Ellos necesitaban recolectar comida de todos los ganaderos. Y David dijo, vayan por favor a la casa de Nabal. Nabal viene de la familia de Caleb, vayan allá y pidan comida para que podamos comer. Pero entonces mandó y Nabal dijo, no, qué pena, yo no conozco a ningún David. Yo no le voy a dar nada. ¿Quién dijo? Yo trabajando duro, yo no le voy a mandar nada. Y los guerreros fueron y le dijeron a David, imagínate que Nabal no nos quiere dar nada, él dice que no te conoce y que le importa 5 quién eres tú. Y él, sí, perfecto, listo, mañana a primera hora, todos se mueren en esa casa, todos se mueren. Así que alisten sus espadas, nos vamos y todo lo que respire en esa casa, para el otro lado. Estaba peor que en Medellín. Y bueno, y entonces él se alistó, todos se alistaron mañana, no se les olvide, tempranito, vamos. Pero Nabal tenía una esposa inteligente, llena de Dios. ¿Cómo se llamaba? Abigail. Y los empleados de ella le dijeron, señora, imagínese que nuestro jefe, su esposo, le mandaron pedir comida y nada menos que a David, el que va a ser el próximo rey. ¿Y qué pasó? No, él dijo que no le interesa, que no les va a dar nada. Y ellos pues van a atentar contra nuestra vida y que mañana van a acabar con todos. Una mujer inteligente, sabia, dijo, no, háganme el favor, preparen toda la comida que puedan. No le dijo nada al marido porque Nabal, el brutis, el necio, dice la palabra que significa necio. Y entonces ellos alistaron la comida y dijo, y mañana a primera hora voy a encontrarme con él. Listen los burros, todo, nos vamos. Y se alistaron, todo listo, y David listo también. Y mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 25:28. Es más larga en la historia y más linda, usted puede leerla. Yo le ruego, se encuentra ella con David. Imagínense, el David era churro, lindo, y ella también. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. Se encontraron por el camino. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Dios permite que una mujer sabia pida perdón por su vida y por su casa y evite una tragedia. Esta era una forma de actuar maravillosa de ella. Ella hubiera podido decir, sí, también, me vale, allá él. Pero ¿sabe qué le remordió y le dolió a David? A él no le remordía que el rey, a él le remordía que ese lo hubiera ofendido y hubiera ofendido a todos sus hombres sin darles de comer. Por eso se llenó su corazón de rabia. Versículo 32. David dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. ¿Le gustó? Aceptar el perdón de ella nuevamente es probado y tiene que demostrar la sabiduría antes que la suya. Él tuvo que demostrar de qué estaba hecho. ¿Dónde fue formado? En Adulam. Pasó la siguiente prueba en la otra cueva de Engadi, donde se encontró a Saúl. Y ahora se encuentra a esta mujer, donde hace cambiar su pensamiento y donde cambia su destino también, porque él hubiera podido derramar sangre y matarlo. Nada le costaba matarlo a él y a toda su gente y quedarse con su finca. Pero el Señor quería que él no se manchara sus manos de sangre inocente. Por eso la manda a ella. Versículo 39 al 41. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, vamos muy adelante. La venganza de este hombre hacia Nabal era algo grande de su corazón.
Él entonces le dice a ella gracias y recibe todos los detalles y ella se va para su casa. Él se enteró de que ella fue a pedir perdón y eso, pero no dijo nada. En la mañana siguiente él se emborrachaba y se emborrachó, cayó enfermo y a los pocos días murió. Quedó viuda, lista para casarse. Entonces ella ve y se queda en su casa esperando como Dios había prometido. Ella no se puso a pensar nada, ella no esperó nada más allá, sino que simplemente actuó en el momento pidiendo perdón y restauración para su casa, lo que muchos debemos hacer. Lo que muchos debemos hacer por nuestras casas y nuestras familias. Ahora sí, 39 al 41. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose el rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Mucho no pasó ni un mes. Inteligente y de buenas. Dios envía a Abigail y ella representa un consejo sabio, un consejo profético, una intervención del Espíritu Santo de Dios. No derrames sangre inocente, no hables mal de nadie. Así que David supo escuchar. A veces tenemos que saber escuchar. Cuando alguien dice: no vaya a actuar así, espere, no haga. Y uno: no, es que ya, no. Actúe con sabiduría. El gobierno verdadero sabe recibir corrección. El que no escucha consejo destruye su propio trono. Frenar el orgullo, dar un giro de 180 grados, no de 360. Cambiar de ruta y no hacerle daño a nadie, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, que el Señor sea guiando a cada uno de nosotros. Luego, David otra vez, otra prueba. Él hubiera puesto: otra, Señor, ya no más. Vuelve y se encuentra a Saúl en otra cueva. Y ahí estaba con su ejército porque iban a buscar ¿a quién? A David. Pero ¿qué tenía David que le rascaba tanto el corazón a Saúl? Y se lo encontró otra vez. Y estaban durmiendo Saúl y su guardaespaldas principal estaban durmiendo. Y él entró, los miró, cogió la lanza, dice la palabra del Señor, y cogió un cántaro que tenía y salió. Y otra vez le dijo: rey Saúl, no quise matarlo, ni nunca voy a atentar contra su vida. Nunca puedo atentar contra un ungido de Dios. Y él le dijo: perdón, David, otra vez perdón. Ese era remordimiento, no arrepentimiento. Perdón, pero prométame algo. Saúl sabía que él iba a tomar el reino. Saúl no quería soltar nada. Él era desobediente, él no se arrepentía, sino que se remordía. Él no obedeció al Señor. Y le dijo: David, por favor, prométame que mi familia nunca faltará en el palacio y que guardarás sus vidas. Y él dijo: lo prometo. Otra prueba grande. Todos los días, iglesia, van a aparecer pruebas para nuestra vida. Como nosotros elijamos, será nuestro destino. Está en tus manos y no digas: Señor, es que si tú no me ayudas, el Señor ya te ayudó. Aprende una lección tras otra lección, tras otra. Ya después de que estamos en los 50, tenemos más sabiduría. Así que usted también, si es un joven, pídale al Señor sabiduría, que el Señor lo ayude. David muestra que su dominio no fue casualidad y fue transformación real. Cuando nadie me ve, elijo bien. Cuando me ofenden, elijo bien. Cuando me provocan, me pongo a pelear, elijo bien. Cuando me provocan, silencio, que la blanda respuesta aplaca la ira. Porque mi destino es más grande que mis emociones y que mis impulsos. Adulam, formación, encuentro y dominio en la cueva de Engadi, y Abigail,
Y segunda prueba, sabiduría y consistencia. Yo no les prometo hoy que hasta aquí ya vamos a salir, no hay más pruebas. Todos los días habrá momentos donde vamos a ser retados, pero nosotros tenemos la decisión de elegir. Así que yo lo quiero invitar ahí donde usted esté, ahora que el Espíritu de Dios lo guíe, para que Él sea el que le fortalezca y le muestre cómo actuar cada día. Cierre sus ojos un momento. Y Señor, oramos en esta hora. Oramos y clamamos la sangre de Cristo, porque sabemos que estamos bajo el pacto tuyo, Señor. Gracias, Dios, por las cosas maravillosas. Gracias por el ejemplo de David, de Saúl, de Abigail. Gracias, Señor, porque nos muestras que nosotros también somos humanos como ellos y que tenemos necesidades, pero que tú nos guardas y nos proteges. Señor, ayuda a cada persona y cada vida que está pasando en el proceso, en la cueva de Adulam, donde está siendo formado, Señor, para que al salir de allí podamos ver con claridad nuestras actitudes, saber elegir bien, Señor, en las empresas, en el trabajo, en la casa, en las amistades, en nuestra nación, en la iglesia, Señor. Hoy presento delante de ti, Dios Todopoderoso, esta casa, y cada uno representamos familias y aquellos que nos están viendo también, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que traigas sabiduría, Señor, que tú mismo traigas tu dominio propio sobre cada vida. Dejamos nuestra nación en tus manos y te pedimos que nos ayudes a elegir bien, porque si sabemos elegir bien, nuestra nación será grande. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás, y gracias por lo que no nos has dado, y gracias por la formación que tenemos cada día, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y usted, si no ha aceptado a Jesús, yo lo invito para que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Esta mañana, ahí en su casa, allí donde usted está, dígale al Señor: Señor Jesús, entra a mi corazón. Te recibo, te acepto, límpiame, séllame, ayúdame, necesito de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames yo pueda responderte, y séllame con tu espíritu, y ayúdame, Señor, a ser formado y forjado en medio de lo que vivo, para cuando tome el trono. Y te pido que tomes el trono de mi corazón. Te entrego todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No se les olvide. Ay, miren, aquí están las huellas. Ahora sí. Da ternura, ¿no? Ustedes también fueron así. Toma, Samuel, Esteban. Todos fueron así, sino que el pie a unos ya se les creció. A otros más chiquitos. No se les olvide nuestro libro Salvavidas, el fruto del Espíritu Santo para la ayuda de nuestros niños. Si usted tiene amigos en el extranjero, que lo compre por Amazon Kindle en inglés y en español. También lo pueden encontrar en el Coffee Jesus de su presencia y lo están vendiendo. También lo pueden encontrar allá en la librería en Boca Ratón. Hay muchos sitios donde usted puede adquirirlo. Entonces apóyenos, por favor. Ayer tuvimos nuestra reunión de parejas y de jóvenes y estuvo súper. Así que los invito el próximo 26 de febrero, viernes, ¿cómo es? 27 de febrero, viernes, comenzamos grupo de vida de mujeres y hombres en las casas, así que anímese. Y este sábado que viene tenemos encuentro de nuevos creyentes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos almuerzo, desayuno, onces y sobre todo sanidad interior. Bautizos el 8 de marzo. ¿Quiénes de los que están aquí no se han bautizado en agua? Aquí tenemos una piscina. Una piscina, Caterina, entonces ya toca escribirla. ¿Quién más? Ah, bueno, allá veo que están señalando. Listo, inscríbanse, por favor, inscríbanse con Drianita también para el próximo sábado. Dios los bendiga, un abrazo grande. Aplaudan al Señor esta mañana.